Poverty Point es un sitio asombroso. Hace miles de años se convirtió en la primera ciudad de Norteamérica y durante mucho tiempo la única ciudad de su escala al norte de Mesoamérica. Se reconoce fácilmente por sus grandes montículos y anillos que aún intimidan a los visitantes tras siglos de deterioro. Su grandeza solo es comparable a su antigüedad. Ahora bien, los montículos antiguos no son tan únicos en el sur y el este de Estados Unidos. Los yacimientos de montículos salpican el mapa de Estados Unidos, y en ese sentido, Poverty Point parece un magnífico ejemplo de construcción de montículos por parte de los antiguos nativos americanos. Y, sin embargo, Poverty Point es un misterio y mucho más. Gran parte del sitio desafía nuestras expectativas, y aunque hemos avanzado mucho en su comprensión, aún queda mucho por descubrir. ¿Es este sitio una anomalía y cómo encaja en el panorama general? Bueno, espero haberles abierto el apetito, así que profundicemos en esto. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a las Américas Antiguas. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Pero antes de entrar en materia, analicemos las primeras conclusiones sobre Poverty Point. Poverty Point se conocía desde el siglo XIX. Nuestras primeras descripciones del lugar provienen del diario del colono Jacob Walter, quien estuvo allí en la década de 1830. Buscaba una supuesta mina de plomo, cuya existencia se rumoreaba en las cercanías, cuando se topó con Poverty Point. Tras su visita, lo registró en su diario. Al llegar a mi destino, en Bayou Mason, donde me informaron que se había encontrado mineral de plomo, en lugar de una mina de plomo, me encontré en el sitio de un antiguo pueblo indígena. La superficie de este lugar, a lo largo de varias hectáreas a la redonda, estaba repleta de fragmentos de vajilla indígena y gran cantidad de arcilla elaborada por los indígenas para fines comestibles, lo que indicaba que los habitantes que fundaron el pueblo pertenecían a una tribu de indígenas amantes de la arcilla. Las bolas de arcilla eran del tamaño de una nuez verde y habían sido horneadas. Decepcionado por la ausencia de ninguna mina de plomo, monté a caballo. Salí a caballo para observar el paisaje en las cercanías de la altura de este antiguo pueblo. Pronto descubrí un montículo de tamaño colosal. La base de esta subestructura era un rectángulo, 2 veces más largo que el ancho, de unos 1000 pies de largo por 500 de ancho y 150 pies de altura, con una cima o terraza de 20 pies de ancho por 500 de largo. Este montículo tiene un plano inclinado adosado a un lado, con una pendiente, para facilitar su ascenso. Pasé por alto este camino inclinado a caballo. Este es uno de los montículos más grandes que he visto. Aparte de algunas notas de otros visitantes, Poverty Point fue prácticamente ignorado. Durante el periodo anterior a la Guerra Civil, el sitio se convertiría en parte de la plantación Poverty Point, de donde proviene su nombre. No es como lo habrían llamado sus habitantes. Ahora bien, no se realizaron trabajos arqueológicos serios hasta principios del siglo XX. Para estos primeros arqueólogos, era evidente que Poverty Point ya era una rareza. Las herramientas que se estaban desenterrando allí eran herramientas arcaicas. El período arcaico se refiere al período anterior a la vida sedentaria en la agricultura en Norteamérica. Así que esto era antiguo. Sin embargo, también se descubrieron muchos artefactos residenciales y hornos de tierra. Así que claramente mucha gente vivía allí. Si estos artefactos eran anteriores a la vida sedentaria, ¿qué hacían esos montículos allí? ¿Y quién los construyó? En 1956, los arqueólogos James Ford y Clarence Webb publicaron su obra fundamental, Poverty Point, un yacimiento arcaico tardío en Luisiana, en la que argumentaban que Poverty Point era una ciudad poblada por miles de personas, dedicada al cultivo del maíz y que vivía en una teocracia. Todo marchaba bien hasta que las partidas de guerra de Hopewell llegaron del norte, conquistaron Poverty Point y obligaron a los lugareños a construir los montículos. Observarán que Ford y Webb, como la mayoría de sus contemporáneos, estaban bastante convencidos de que los montículos y la agricultura iban de la mano, y esto persistiría durante las siguientes décadas. Después de que investigaciones posteriores desacreditaran las teorías de la conquista de Hopewell, Ford y Webb sugirieron que quizás los misioneros olmecas llegaron al norte a través del Golfo, trayendo consigo construcciones colosales y el cultivo del maíz. Pero poco a poco, la gente comenzó a comprender que los habitantes de Poverty Point no practicaban la agricultura
y que, al igual que sus contemporáneos, habían sido cazadores-recolectores. A finales del siglo XX, se puso de moda sugerir que Poverty Point solo había sido un lugar de reunión para que grupos independientes intercambiaran bienes y participaran en festividades religiosas, en lugar de una ciudad habitada continuamente. Pero los miles de artefactos recuperados en Poverty Point, muchos de ellos diseñados para uso doméstico, sugieren lo contrario. Solo gradualmente la gente pudo comprender todo, romper con sus prejuicios y concluir que Poverty Point era diferente a todo lo visto antes. Era una ciudad residencial de cazadores-recolectores. Una paradoja, o como yo lo llamaría, un fallo en la Matrix. Pero, de hecho, Poverty Point no es un problema técnico. Más que una anomalía, es apropiado considerarlo el apogeo de la América arcaica. Con esto en mente, retrocedamos un poco y observemos el panorama general de lo que sucedía durante el período arcaico, y veamos qué pasaban por alto aquellos primeros arqueólogos, y que ahora podemos apreciar en retrospectiva. Durante el período arcaico, la vida en América del Norte se caracterizaba por grupos móviles de cazadores-recolectores. Durante este periodo no se practicaba la agricultura intensiva ni la domesticación de cultivos, pero curiosamente, algo que sí ocurría era la construcción de montículos. Contrariamente a lo que los arqueólogos habían concluido previamente, los montículos de Poverty Point no fueron los primeros en la cuenca baja del Mississippi. Para cuando se construyeron, la construcción de montículos ya era una larga y sagrada tradición en la región. Los montículos más antiguos conocidos datan de hace más de 7000 años. Pero no fue hasta aproximadamente después del 4000 a.C. que la construcción de montículos comenzó a despegar. Los montículos más notables de este periodo son Frenchman's Bend, Caney, Watson Break y los montículos del campus de la LSU. Sí, has leído bien. La Universidad Estatal de Luisiana cuenta con algunos de los montículos más antiguos de Norteamérica en su campus. Lo que hace fascinantes a varios de estos sitios es que podemos observar similitudes en su diseño y disposición. Incluso se han demostrado proporciones y medidas comunes entre ellos. Watson Break nos ofrece un buen ejemplo. El sitio se encuentra en un canal abandonado del río Arkansas-Ouachita. Los montículos del sitio están dispuestos en un patrón circular y datan de aproximadamente entre el 3400 y el 3000 a.C., 2000 años antes de la mayor parte de la construcción de Poverty Point. Desafortunadamente, no pude encontrar fotos del sitio y no está abierto al público, así que tendremos que conformarnos con esta reconstrucción. Ahora bien, quizás se pregunten, ¿cómo pudieron los cazadores-recolectores construir estas fortificaciones? ¿No sería necesario vivir en el mismo lugar en una gran comunidad durante generaciones para hacerlo? Bueno, al contrario de lo que se pueda pensar, y espero no arruinar la mística de la construcción de montículos, construir uno en realidad no requiere tanta mano de obra como se cree, siempre que se cuente con el tiempo. El arqueólogo John Gibson señala que una pequeña mano de obra local puede erigir un montículo de tamaño considerable. Cita el relato de una entrevista de un misionero a un nativo Choctaw, que informó que recientemente se había construido un montículo local de 12.000 metros cúbicos en tan solo 35 meses. Las pruebas de movimiento de tierra han concluido que solo se habrían necesitado decenas de trabajadores, dependiendo de los descansos en la construcción. Debo señalar la salvedad de que el estudio proviene de un grupo sedentario y agrícola milenios después, pero aún así creo que es seguro afirmar que no se necesita una fuerza laboral gigantesca para construir montículos y que los nativos americanos arcaicos podrían haberlo logrado fácilmente. Resulta que los pueblos arcaicos eran mucho más constructivos de lo que les damos crédito. Ahora que ya hemos aclarado todo esto, volvamos a Poverty Point y examinemos el sitio. Poverty Point se encuentra en una cresta con vistas al pantano Masan, lo que evita que la zona se inunde. El pantano circundante es un entorno natural rico en plantas comestibles, raíces, frutos secos, peces y otros animales. Por lo tanto, todos contaban con un refugio alto y seco, pero con fácil acceso al pantano y a la comida. En definitiva, era un lugar excelente para establecerse. Tenía todo lo que una comunidad necesita. La cronología en Poverty Point no es 100% segura, pero el consenso general es que todo el sitio fue construido y ocupado entre aproximadamente 1730 a.C. y 1000 a.C. La mayor parte de la construcción habría tenido lugar entre 1600 a.C. y 1300 a.C.
¿Qué desencadenó repentinamente este masivo programa de construcción sigue siendo un misterio? Entonces, ¿qué construyeron exactamente? El sitio se caracteriza por una serie de 6 anillos de tierra que encierran una plaza elevada. Fuera de los anillos hay varios montículos. Empecemos por el centro y sigamos hacia afuera. La plaza es una gran plataforma artificial. Para crearla, los habitantes de Poverty Point tuvieron que rellenar varios canales y luego nivelar la superficie. Se trata de un área extensa, y realizar esto debió ser una tarea titánica. Podría caber allí todo el hipódromo de Churchill Downs. La plaza probablemente fue el lugar de ceremonias, rituales y juegos. Durante la excavación, se descubrieron varios agujeros grandes para postes en el sitio. Estos contenían enormes postes de madera dispuestos en círculo. Si visita el sitio, los verá marcados con barriles. Los arqueólogos no están seguros de para qué se usaban. Podría haber sido una estructura o un woodhenge, como los que aparecen en yacimientos mucho más tardíos, como Cahokia, la capital del Mississippi. Los woodhenges posteriores tenían funciones astronómicas, pero no parece que este fuera el caso. La plaza también cuenta con 2 montículos, el C y el D. El C, también llamado el Montículo Dunbar en gran parte de la literatura, medía unos 2 metros de altura y contenía unos 7.700 metros cúbicos de tierra. Las excavaciones del montículo han revelado agujeros para postes que indican que había una estructura en la parte superior, pero se desconoce qué era este edificio o para qué se utilizaba. El hecho de que se encuentre dentro de la plaza sugiere que era muy importante. El D se encuentra justo en el borde de uno de los anillos. Mide aproximadamente 1,2 metros de altura. También se le llama Montículo de Sarah porque la esposa del dueño de la plantación, Sarah Geyer, y otras 2 personas fueron enterradas allí durante la época de la plantación. A propósito, es importante recordar que los montículos no se usaban para entierros. Este sería el caso de montículos posteriores en América, pero en esa época no cumplían una función mortuoria. La ubicación del montículo D ha generado un gran debate sobre si se trata realmente de un montículo o de una sección muy bien conservada del anillo. Las excavaciones del montículo han revelado que la mayor parte del mismo fue construido por habitantes posteriores, más de 2000 años después del abandono de Poverty Point. Sin embargo, las excavaciones en las capas inferiores del montículo recuperaron muchos artefactos de Poverty Point e incluso un antiguo pozo de fuego, por lo que es probable que en algún momento el montículo C formara parte del anillo más interno. Más allá de la plaza hay 6 crestas paralelas que la rodean. Estos anillos se han reducido a lo largo de los siglos por la erosión y la agricultura, y actualmente quedan muy pocos, pero en la antigüedad habrían alcanzado una altura de hasta 3 metros. Los anillos están cortados por 5 caminos que parten de la plaza. Las excavaciones revelaron algunos agujeros para postes, algunos restos de viviendas y algunos pozos de cocina. Lamentablemente, el arado, la erosión y las excavaciones han destruido gran parte de la evidencia doméstica, pero el consenso es que los anillos estaban coronados por casas. En total, los anillos podrían haber albergado más de 600 casas, que habrían albergado a cientos, quizás incluso miles, de personas. Se construyeron diferentes anillos a medida que la población crecía durante la historia de Poverty Point. Las excavaciones muestran que, cuando se erigieron, se hicieron rápidamente. No hay signos de exposición prolongada en ninguna de las capas del suelo. Cuando se exigió un nuevo anillo, se colocó rápidamente de forma calculada y coordinada. Ahora veamos los montículos más allá de los anillos. En total, hay 5 montículos. El más grande es el montículo A. Está conectado a la plaza por una carretera. El montículo A es enorme y se necesitaron más de 175.000 metros cúbicos de tierra para su construcción. Si se construyera hoy, se necesitarían 17.000 camiones de volteo de tierra. El montículo es en realidad una pirámide cónica con una rampa que conduce a una larga plataforma que se extiende por el lado este. La cima del montículo tiene más de 6 pisos. Se suele decir que el montículo se construyó para asemejarse a un pájaro en vuelo, pero esta interpretación se remonta originalmente a la antigua teoría de la invasión de Hopewell, por lo que sus méritos son discutibles. Sin embargo, en la literatura se le suele llamar el montículo del pájaro o el montículo del águila. Ahora bien, un montículo tan grande es algo que uno esperaría que se hubiera construido durante un largo periodo de tiempo, tal vez incluso generaciones. Pero la verdad es mucho más extraña.
Las excavaciones en la sección de la plataforma muestran que esa sección se construyó muy rápidamente. Algunos incluso sugieren que se realizó en tan solo 90 días. Los habitantes de Poverty Point no se anduvieron con rodeos cuando se esforzaron. El siguiente montículo es el Montículo B, justo al norte del Montículo A. El Montículo B es posiblemente el más antiguo de los montículos del sitio. Es un pequeño montículo cónico de unos 6,4 metros de altura y 55 metros de diámetro. El Montículo E es otro montículo antiguo del sitio. Es un montículo rectangular de 4 metros de altura y 91 metros de ancho. Hay una calzada que va desde el montículo hasta la plaza, pero se debate si esta formación fue construida o surgió de forma natural. La función de ambos montículos es incierta, pero lo que sí es cierto es que fueron cuidadosamente planificados. Los montículos A, B y E están construidos a lo largo de un eje norte-sur perfecto, lo que demuestra que los habitantes de Poverty Point eran expertos topógrafos y astrónomos. De hecho, estos 3 montículos ni siquiera son los únicos en ese eje. Al sur, a más de 1 milla del montículo E, se encuentra otro montículo, el montículo Lower Jackson. Este montículo es realmente fascinante porque se construyó 1500 años antes que cualquier otra construcción en Poverty Point. De hecho, es contemporáneo de los montículos arcaicos que mencionamos anteriormente. Se especula mucho sobre si este pudo haber sido el punto de anclaje del sitio y si los constructores de Poverty Point honraban la memoria de épocas y personas del pasado al construir el sitio. Los 2 últimos montículos de Poverty Point son el montículo de Motley, al norte, y el montículo F. El montículo F es el más pequeño de todos y fue descubierto recientemente. El montículo Motley es otro gran montículo al norte del sitio. Tiene más de 5 pisos de altura y contiene más de 130.000 yardas cúbicas de tierra. Su forma ovalada y sus dimensiones han llevado a algunos a especular que su diseño pretendía reflejar el del montículo A y que nunca se terminó. Lo que podemos decir con mucha más certeza sobre el montículo Motley es que tiene su propia alineación. El montículo es perpendicular al eje creado por los montículos A, B y E, y también crea otro eje norte-sur con el montículo C, que corre casi perfectamente paralelo. El impactante diseño de Poverty Point invita a mucha interpretación y especulación. He leído que las obras de tierra de Poverty Point se organizaron para recrear el cosmos, que eran un mapa del área circundante y que fueron diseñadas así para protegerse del mal. No vamos a entrar en todos los méritos de estas. Este vídeo ya es largo y profundiza mucho en los detalles. Si te interesa leer más sobre esto, consulta mi bibliografía en la descripción del vídeo y podrás saciar tu curiosidad. Lo importante es que el diseño y la escala son incomparables con cualquier otro descubrimiento en Norteamérica. En su apogeo, Poverty Point habría albergado a miles de personas que adoptaban una nueva forma de vida. Entonces, ¿cómo era la vida en Poverty Point? ¿Cómo se mantenía una población tan grande? Desafortunadamente, la materia orgánica no se conserva bien en los humedales, por lo que no tenemos una imagen tan completa como nos gustaría de la alimentación en Poverty Point. Pero es posible observar otros sitios cercanos y reconstruir la imagen de la dieta. Como mencioné anteriormente, la magnitud de los movimientos de tierra en el sitio sugería que el maíz había sido el motor de esta floreciente ciudad, al igual que para muchas otras civilizaciones americanas. Pero al no encontrarse restos de maíz, se obligó a una profunda reconsideración. Entre las plantas que se han identificado se encuentran el caqui, la calabaza, la cebada pequeña, la pata de ganso, el alpiste de Carolina y el girasol. Las nueces tostadas y los mástiles muestran que la recolección de alimentos no se limitaba al verano, lo cual es un indicio importante de que la ocupación era permanente y no estacional, al menos para algunos de los habitantes. Lo que también es muy revelador sobre estos restos vegetales es que ninguna de ellas es doméstica, lo que significa que en el lugar solo se consumía comida silvestre. Es realmente asombroso si lo piensas. Una enorme comunidad prosperó durante siglos únicamente con lo que la naturaleza les proporcionaba. Pero los habitantes de Poverty Point no eran solo vegetarianos. Comían prácticamente cualquier cosa que se moviera, nadara o volara, incluyendo ciervos, pavos, aves acuáticas, tortugas y animales de caza menor como conejos, mapaches y ardillas. Pero el alimento principal era el pescado. Los humedales del Bajo Mississippi son una cornucopia de alimentos acuáticos, y el pescado era un recurso muy valioso y de fácil aprovechamiento.
De hecho, casi ningún otro lugar de Norteamérica tiene tanta densidad de peces como estas llanuras aluviales y pantanos. Esta densidad era tan alta que los 800 kilómetros cuadrados alrededor de Poverty Point albergaban entre 13.600 y más de 450.000 kilos de pescado. El pescado no solo es delicioso y saludable, sino que la pesca es una actividad que se puede practicar durante todo el año. No es una fuente de alimento estacional. Una de las maneras en que sabemos que los peces fueron ampliamente explotados es que se han encontrado numerosos puntos de pesca en el sitio. Estas piedras hábilmente talladas estaban hechas de piedra rica en mineral de hierro y se usaban para anclar redes a ríos y lagos. Eran las herramientas perfectas para el lugar perfecto. Estas redes y trampas podrían haberse usado fácilmente en diversas condiciones y mantener el pescado fresco en los hornos. Pero, ¿por qué digo hornos y no mesa? Bueno, porque otro conjunto de artefactos importantes provenientes de Poverty Point, de hecho los artefactos más abundantes, son pequeñas bolas de barro para cocinar hechas de loess local. Estos se llaman objetos de Poverty Point. Estos son exclusivos de Poverty Point y sus alrededores, y probablemente sean los mismos objetos de arcilla que reportó Jacob Walter en nuestra introducción. Vienen en muchas formas y tamaños diferentes, y están decorados con ranuras e impresiones. Quizás te preguntes qué es una bola de cocina y cómo se usa. Los habitantes de Poverty Point cocinaban sus alimentos en hornos de tierra excavados en el suelo, varios de los cuales se han excavado en el sitio. Al llenar estos hornos con bolas, podían retener el calor del fuego y continuar cocinando los alimentos a fuego lento, como en una olla de cocción lenta. No es una mala forma de comer. La comida se preparaba con cerámica y cuencos de piedra. La cerámica no es muy abundante en Poverty Point, pero se ha encontrado algo hecho con arcilla y tierra local. Mucho más comunes son los cuencos de esteatita. Estos eran mucho más duraderos que la cerámica para cocinar, ya que soportaban mucho mejor el choque térmico. Lo que hace que estos cuencos de esteatita sean tan interesantes es que no es una piedra autóctona de la zona. Estos cuencos de esteatita llegaron desde Georgia y se encuentran en cantidades gigantescas que eclipsan la cantidad de cerámica local. Y ya que hablamos de piedra no local, debo confesar algo. ¿Recuerdan cuando dije antes que Poverty Point tenía todo lo que sus residentes necesitaban? Bueno, en realidad no es cierto. Había un recurso vital del que Poverty Point carecía por completo, y ese es la piedra. De hecho, no hay piedra local en la zona. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pueden los cazadores-recolectores que dependen de herramientas de piedra vivir en un lugar sin piedra? Bueno, simplemente importaron enormes cantidades. Todas las herramientas de piedra de Poverty Point, y hay muchísimas, están hechas de materiales no locales. La fuente de piedra más cercana está a 240 kilómetros, pero muchos otros materiales provenían de lugares como Arkansas, Indiana, Illinois y Georgia. Piedras como el sílex, el pedernal gris, el cobre y la cuarcita, destinadas a herramientas, habrían llegado en formas brutas o muy básicas, para poder convertirlas en puntas, raspadores, taladros, azadas, plomadas y otros objetos. La variedad de herramientas es deslumbrante. Casi se podría decir que Poverty Point era un centro tecnológico para todas las herramientas que se producían a partir de diversos materiales. Hasta donde sabemos, estos bienes no eran acaparados por una élite, sino que estaban disponibles para todos los que los necesitaban. La naturaleza de este comercio a larga distancia no se comprende del todo. ¿Llegaban extranjeros a Poverty Point a vender sus mercancías? ¿Los ciudadanos de Poverty Point las buscaban por iniciativa propia? ¿O simplemente pasaban de un grupo vecino a otro hasta que llegaban a Poverty Point y se detenían? Nadie está seguro, ni los arqueólogos, de qué se ofrecía a cambio. No se han encontrado artefactos de Poverty Point en estas zonas remotas. Es posible que hubiera comida, pero es probable que la comida fresca se echara a perder en el viaje de regreso, así que, ¿quién sabe? Con una población tan numerosa y el acceso a alimentos y materias primas, la cultura de Poverty Point floreció. En el yacimiento se han encontrado objetos personales decorativos como cuentas y tubos. También se encuentran figurillas de arcilla. La mayoría parecen ser andróginas, aunque hay algunas figuras femeninas embarazadas, lo que podría indicar que tienen algo que ver con la fertilidad. Ninguna de estas es especialmente numerosa, pero sí muestra que se creaba arte y que la gente se adornaba.
Uno de los artefactos más llamativos son los búhos de jaspe rojo, que se han encontrado no solo en Poverty Point, sino también en otras partes del sur en pequeñas cantidades. El propósito de estos búhos es un misterio, pero probablemente representan objetos religiosos o espirituales. Lamentablemente, no se conservan entierros en Poverty Point. Esto podría deberse a las malas condiciones de conservación del yacimiento que mencioné anteriormente, pero también podría ser un indicio de que la gente de allí no enterraba a sus muertos, sino que los incineraba. Los entierros suelen ser una fuente clave de información, y no tener ninguno en Poverty Point limita lo que podemos averiguar sobre su sociedad y cultura. La cultura de Poverty Point no se limitaba a los límites de la ciudad, sino que se extendía más allá. La comunidad inmediata de Poverty Point se extendía 80 kilómetros de norte a sur y varios kilómetros de este a oeste. Más allá de ese núcleo se encontraban otras comunidades contemporáneas. Estas se identifican por la presencia de bolas de barro, puntas de piedras similares, herramientas y arte. Algunos de estos sitios incluso cuentan con montículos y terraplenes propios, aunque ninguno alcanza la altura y complejidad de Poverty Point. Buenos ejemplos de estos contemporáneos se encuentran río arriba, en los sitios de Boned y Bartholomew y Jaketown en el pantano de Yazoo. Se pueden encontrar herramientas y objetos similares, incluso en lugares tan lejanos como el Golfo de México, sobre todo en el sitio de Claiborne. Curiosamente, el grado de influencia y similitudes es muy desigual en todo el Bajo Mississippi. Claiborne es una excepción, y algunos sitios cercanos, como Catahoula, tienen muy poco en común con Poverty Point, a pesar de estar en sus rutas comerciales. Parece que algunos pueblos optaron por establecer relaciones con Poverty Point, mientras que otros se mantuvieron distantes y separados. A pesar de estos contemporáneos, Poverty Point era un lugar único en su época. En muchos sentidos, era una ciudad llena de contradicciones. A primera vista, parece simplemente un impresionante complejo de montículos indígenas. Y sin embargo, los primeros en excavar la tierra se quedaron perplejos. ¿Una ciudad sin agricultura? ¿Monumentos gigantescos erigidos rápidamente? ¿Cazadores-recolectores sedentarios? Todo esto parece increíble, y eso es lo que hace a Poverty Point tan especial. Después de que el sitio fuera abandonado tras siglos de ocupación alrededor del año 1000 a.C., América del Norte no volvió a ver nada parecido durante más de 1000 años. Repito lo que dije antes. Poverty Point parece una anomalía, pero deberíamos verla como lo que es, un apogeo. Si vives en Luisiana o Mississippi, o estás de paso por allí, te animo a que visites el sitio y demuestres tu aprecio por los sitios antiguos de Norteamérica. Como muchos otros sitios antiguos de Estados Unidos, merece mucha más atención de la que recibe, a pesar de ser un monumento nacional y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Así que sal y muestra tu cariño por Poverty Point. Esto ha sido Américas Antiguas con Rafael González. No te olvides dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo y nos vemos en el futuro.